Y vamos a empezar con esta segunda mesa de la tarde dedicada a la interacción persona-computador. Tenemos dos ponentes que nos van a hablar. El primero de ellos, el investigador Víctor Martínez, de la Universidad de Valladolid, y va a presentarnos el proyecto que han desarrollado sobre un navegador web, pero dirigido, destinado a personas con graves discapacidades. Y a continuación el ponente, el doctor Teodiano Freire, de la Universidad del Espíritu Santo de Brasil, que nos va a presentar toda una línea de trabajos que están haciendo en torno a sillas eléctricas, sillas de ruedas eléctricas robotizadas, pero con el tema incorporado de también la interacción con el entorno. Entonces vamos a tener la oportunidad de oírles en primer lugar a Víctor Martínez y de continuación al profesor Teodiano, y espero que no sea de interés la ponencia. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias. Bueno, si me presento, me ponéis ya la palabra. Bueno, como ya he dicho, mi proyecto trata sobre diseñar una aplicación de navegación web orientada a personas con grave discapacidad. Bueno, para empezar, ¿qué es una interfaz cerebro-ordenador o una interfaz Brain-Computer Interface? No es nada más que un sistema de comunicación entre el cerebro y el medio que no requiere de los mecanismos normales de los músculos y de los nervios periféricos para funcionar. De esta manera se trata de recoger las intenciones del usuario a través de una serie de señales de control. En este caso se llaman potenciales evocados P300 y generalmente se utiliza el EEG o electroencefalograma para registrar la actividad cerebral del usuario, puesto que es un método que es no invasivo, por lo tanto no requiere ningún tipo de intervención quirúrgica para poder registrar la señal. Es fácil de usar y de bajo coste, además. Aquí en la imagen podemos ver un usuario de la aplicación, podemos ver el gorro con los electrodos y bueno, la aplicación de la que voy a hablar ahora mismo. Los usuarios que han evaluado esta aplicación tienen una enfermedad común, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es la enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central más común en el mundo. Tras 20 años después de la aparición de los primeros síntomas, el 60% de los enfermos pierden movilidad, incluso en algunos casos extremos puede llegar a ser terminal. Esta enfermedad se caracteriza por, como podemos ver en la imagen, pues, producir una serie de inflamaciones en las vainas de mielina de las neuronas, que puede resultar en un amplio rango de síntomas, como problemas motores, déficits cognitivos, incluso problemas psiquiátricos. Por tanto, el objetivo de este estudio es el de proveer una herramienta de navegación web que sea rápida, intuitiva y autónoma para este tipo de personas, orientada a personas que tienen una grave discapacidad. La población de estudio que ha evaluado la aplicación pues está formada por 5 sujetos sanos de control y 16 sujetos que sufren de esclerosis múltiple, que reclutamos en el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo, en León. En la imagen podemos ver más o menos la estructura de la aplicación desarrollada. Como ya he dicho, primero se adquiere la señal mediante un gorro con electrodos para registrar el electroencefalograma. Posteriormente se procesa la señal para detectar los potenciales evocados P300, la señal de control de la que vamos a hablar. Y finalmente pues la etapa de navegación web, que trata de interpretar, traducir los comandos y ofrecer una realimentación al usuario. La adquisición de la señal, como ya he dicho, pues bueno, se compone de una serie de electrodos, en este caso 8, que son los más comunes para registrar los potenciales evocados P300. Estos potenciales son deflexiones de voltaje que se producen en la parte parietal del córtex como respuesta a un estímulo 300 milisegundos, de ahí el 300, después de que éste se produzca. El estímulo puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser somatosensorial. Es una señal exógena y, por lo tanto, todos nosotros somos capaces de generarla y no requiere ningún tipo de entrenamiento para poder controlarla. Es una respuesta natural del cerebro ante un estímulo. También, bueno, pues tengo aquí que se ha utilizado una frecuencia de muestreo de 256 Hz y un filtrado espacial CAR para reducir el difuminado entre los electrodos. ¿Cómo generar estos potenciales y poder controlar la aplicación? Bueno, pues la selección de comandos se realiza a través del paradigma Oswald. Como podemos ver en ese GIF animado,
Se trata de una matriz, en este caso matriz deletreadora o speller, que se dice en inglés, que se va iluminando sus filas y columnas de manera aleatoria. El usuario únicamente tiene que fijarse en el comando a seleccionar, por ejemplo, pues el 1, por ejemplo, y cada vez que la fila del 1 y la columna del 1 se ilumine, se generará un potencial evocado P300 en el córtex del usuario. Promediando estos potenciales podemos distinguir qué fila y qué columna ha seleccionado y, por ende, qué celda o comando ha seleccionado como la intersección de ambas. De esta manera podemos intuir cuál es la intención del usuario. Como para experimentar una navegación web completa se requieren multitud de comandos, hemos desarrollado, la aplicación se compone de dos matrices, como podemos ver ahí, que se intercalan a voluntad del usuario, que tienen funciones distintas. La matriz de la izquierda es una matriz pequeña, se llama la matriz de navegación, orientada precisamente a eso, a navegar por la web, y como podemos ver, pues tiene una serie de scrolls, scroll hacia arriba, hacia abajo, derecha, recargar la página, página de inicio, etcétera, una serie de números entre 0 y 5, que ahora explicaré para qué sirven, y diversos comandos de navegación. En cambio, la matriz de teclado, la de la derecha, es muchísimo más grande, de 9 por 5, lo cual implica que la selección tardas más en realizarla, es menos fluido, pero sirve precisamente pues eso, para rellenar formularios, escribir emails, etcétera. Está compuesta por todos los caracteres alfanuméricos, incluso algunos símbolos de la jerga de Internet, como por ejemplo el arroba o el guión bajo. Para detectar estos potenciales evocados P300 y poder distinguir perfectamente qué es lo que el usuario ha querido seleccionar, es necesario realizar un procesado. Este procesado se divide en dos partes, la extracción y la clasificación de características. La primera parte, la extracción de características, está destinada a obtener cierta información que identifique el electroencefalograma del usuario en un momento determinado, es decir, en buscar los potenciales evocados P300. En este caso se compone de tres bloques. El primer bloque es un enventanado entre 0 y 800 milisegundos. Como he dicho que el potencial se produce a los 300 milisegundos, es una ventana lo suficientemente grande como para poder detectarlo, pero lo suficientemente pequeña como para que no se solapen las iluminaciones entre sí. Una vez enventanado cada iluminación, se submuestrea a una frecuencia de submuestreo de 20 Hz, lo cual implica que cada iluminación tiene unas 16 muestras que entrarán al clasificador, y para visualizar el P300 basta con realizar promedios de cada segmento. Dentro de la clasificación de características recibe como entrada las características ya, las 16 muestras de cada iluminación, y trata de clasificar si existe en la iluminación un potencial evocado P300, en el caso de que la fila o la columna que haya querido seleccionar es precisamente esa, o no. Para ello se utiliza una extensión del algoritmo LDA, que se denomina Stepwise Linear Discriminant Analysis, SWLDA, que no es más que el LDA, pero con una selección de características. Para ello parte de un conjunto vacío de características y va rellenando el conjunto de acuerdo a un criterio de entrada. El criterio de entrada, en este caso, es que el p-valor obtenido del test F de Fisher sea inferior a 0,1. Una vez se añaden características al conjunto, se vuelven a evaluar los p-valores y se realiza un análisis hacia atrás para ver si alguna de estas características es necesario que salga porque cumple un criterio de salida, en este caso que el p-valor sea mayor a 0,15. Este algoritmo continúa hasta que tengamos el número máximo de características, que serían 60, o hasta que ya no existan más características que cumplan estos criterios. El fin de esto es determinar el comando que ha seleccionado el usuario, básicamente. No obstante, las matrices se van a iluminar constantemente. Es una aplicación síncrona, en principio. Por tanto, aunque el usuario quiera leer la página web, como podemos ver ahí, pues en este caso no estaría leyendo nada, pero si tuviese la página de Wikipedia, por ejemplo, y quisiese leer la web tranquilamente, la matriz se seguiría iluminando y se seguirían seleccionando comandos de manera aleatoria, porque el usuario no quiere seleccionarlos. Para ello, pues, se requiere determinar el nivel de atención del usuario, en este caso, pues, mediante un umbral. El umbral se ha realizado como el promedio de un umbral óptimo obtenido por Kurzbach-Rock para poder convertir esta aplicación en una aplicación asíncrona, que detecte cuándo el usuario quiere seleccionar algo y cuándo el usuario no quiere seleccionar nada porque quiere leer una página web o ver un vídeo, etc. El motivo de que se realice un promedio de dos umbrales óptimos es precisamente porque el electroencefalograma del usuario varía enormemente entre sesiones, ya sea por factores farmacológicos, se ha tomado algún fármaco entre los días, un día sí, un día no, o su estado de ánimo, incluso la colocación del gorro puede variar muchísimo.
De esta manera pues, se obtiene un umbral más robusto. Finalmente, la etapa de navegación web trata de interpretar los comandos que recibe de la anterior etapa, la de procesado, y de etiquetar los nodos de la web. Con nodos me refiero a todos los hipervínculos, formularios, botones, etcétera. Todo lo que sea clicable, por así decirlo, se considera un nodo. En este caso se va a etiquetar todos los nodos con una serie de números. En este caso, los números entre 0 y 5. Como precisamente los números que están en la matriz de navegación. Esta longitud de codificación va a ser variable según las páginas web, puesto que no todas las webs tienen el mismo número de hipervínculos y de nodos. De esta manera se aumenta la fluidez de la aplicación. Además, se inicializa un buffer en la parte superior izquierda de la pantalla que sirve de realimentación para el usuario, puesto que muestra lo que ya ha seleccionado, los números que ha introducido previamente, y además muestra las selecciones en potencia, es decir, las selecciones que puede realizar el usuario teniendo en cuenta lo que ya ha introducido. Ahora veremos una imagen. Además, también, cuando el usuario ha introducido el número necesario de caracteres para seleccionar un hipervínculo, automáticamente se introduce dentro del hipervínculo y así se ahorra el tener que introducir un enter, que sería una selección adicional que lleva más tiempo. Bueno, también cabe destacar que el etiquetado es voluntario, obviamente, porque las etiquetas podrían dificultar la lectura de una página web. Aquí podemos ver en la imagen cómo funciona el etiquetado. En este caso, el usuario, en la parte superior izquierda, donde pone buffer, ha introducido ya un 0. Y todos los nodos que empiezan por 0 se iluminan de color verde, que serían las selecciones en potencia, y el resto de nodos siguen con su típico color gris. Bueno, para evaluar esta aplicación hemos utilizado 3 sesiones distintas, las 2 primeras de calibración y la segunda ya de evaluación. La primera sesión se dedicó a calibrar el clasificador, puesto que es necesaria una sesión de entrenamiento para poder establecer el número de secuencias óptimos de cada usuario y los pesos del clasificador para cada usuario, puesto que no es los mismos, difieren entre cada persona, y una calibración del umbral que se hace pidiendo al usuario que seleccione una serie de símbolos y después que los ignore. De esta manera se puede ver cuál es el nivel de atención del usuario y poder colocar el umbral entre medias. En la segunda sesión de calibración, como ya dije, otra calibración del umbral para aumentar la robustez y finalmente una sesión de evaluación donde se le pidió a los usuarios realizar 2 tareas distintas, una navegación por Wikipedia, leer, introducirse en un hipervínculo, scrolls, etc. Y una segunda tarea de lectura para comprobar qué tal funciona el umbral, si se seleccionan cosas cuando no se tienen que seleccionar, etc. Si no se alcanzó un 70% de precisión en las sesiones de calibración, se descartó el usuario para la evaluación, puesto que no sería capaz de seleccionar los comandos adecuadamente, entonces no tendría sentido evaluar la aplicación. Estos son los resultados de las sesiones de calibración. Es una tabla a lo mejor un poco grande, pero la comento por encima. Por lo que se puede ver en rojo, son los usuarios que no superaron el 70% del que acabo de hablar y, por tanto, no pudieron realizar la sesión de evaluación. Esto se puede ver a que sus P300 estén demasiado atenuados o a que su latencia sea demasiado variable, no se produzca justo a 300 milisegundos, sino demasiado tarde, demasiado pronto y no se identifique bien. Además, esto también puede ser producido por un pequeño déficit de atención que podría dificultar el poder fijarse correctamente en los estímulos visuales y que no estuviese prestando la suficiente atención. También cabe destacar que los sujetos de control que están abajo pues sí que obtuvieron todos precisiones del 100%, así que a priori su clasificador funcionaría perfectamente. Dentro de la sesión de evaluación he puesto en rojo los que no pudieron acabar las tareas, en este caso solo fueron sujetos con esclerosis múltiple. En amarillo los que superaron una precisión superior al 80%, es decir, se seleccionan de 10 selecciones, pues más de 8 las seleccionan correctamente, y en verde los del 100%. En el caso de los sujetos de esclerosis múltiple, se ve que la precisión del umbral por norma general es superior a la precisión general, es decir, el umbral funciona mejor que el clasificador. Además, 3 de los usuarios obtuvieron una precisión general del 100%, así que lo hicieron perfectamente, en principio, y los sujetos de control, pues la precisión del umbral fue perfecta para todos, funcionó bien, y en el caso de la precisión general, 2 de ellos sí que lo hicieron perfectamente sin ningún tipo de fallo. Como una comparación con estudios anteriores, puesto que sí que existen navegadores web desarrollados mediante BCI, pues podemos hablar de los siguientes. Los 2 primeros, el de Karim y el de Bench, utilizaban una señal de control, los SCPs, potenciales corticales lentos, que es una señal endógena, por tanto necesita entrenamiento para poder controlarla correctamente. Además es una selección
permite selecciones binarias y requerían una supervisión por parte, pues, valga la redundancia, de un supervisor que estuviese detrás para pausar la aplicación cuando no se quisiese seleccionar nada, etc. Siguiente navegador, el de Moogle, en el 2010, es el más parecido al desarrollado, puesto que ya utiliza P300 y la selección de nodos la realiza igual que este navegador con un etiquetado. No obstante, necesita un modo de lectura porque sigue siendo una aplicación síncrona y este modo de lectura no es flexible, es rígido. Por tanto, el usuario tenía un comando que era modo de lectura durante X minutos y durante esos X minutos el usuario no podía hacer nada más que leer la página web, dificultando, pues, la fluidez. Se puede ver que sí que mostró precisiones. Para 3 sujetos con esclerosis lateral amiotrófica obtuvo un 72%, para los sujetos de control un 90%. El siguiente navegador fue el de Blasco, parecido también, pero en vez de seleccionarlo mediante un etiquetado, intentó realizar un cursor con matrices de selección, un cursor como los que utilizamos un mouse, con distancias de píxeles que eran rígidas también, se podían seleccionar comandos, que era, pues, se mueve el ratón hacia la derecha, hacia la izquierda, tantos píxeles, etc. Solo lo evaluó con sujetos de control, obteniendo un 93%, y el presente estudio, que podemos ver ahí, con los 16 sujetos de esclerosis múltiple, que es distinta, la enfermedad es distinta, pues obtuvo como una media de 88,18% de precisión y para los sujetos del control de 96,70%. Como conclusiones del estudio del navegador web desarrollado con BCI, pues bueno, la evaluación con los 5 sujetos de control y los 16 sujetos de esclerosis múltiple, ahí están las precisiones, como acabo de comentar. Los resultados a priori, pues, son mejores que en los estudios anteriores según la anterior comparativa, pero algunos sujetos no terminaron las tareas. Por tanto, surge la necesidad de evaluarlo con sujetos con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad bastante más común en la literatura y además no presenta daño cognitivo, no como la esclerosis múltiple, solo motor. Y también surge la necesidad de mejorar la clasificación, puesto que el clasificador funciona peor que el umbral. También, como última conclusión, pues podemos concluir que el umbral es conveniente para desarrollar navegadores web BCI asíncronos, que permitan distinguir la atención del usuario para que no se estén seleccionando continuamente los comandos. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Muy bien. Si queremos, al final de las 2 presentaciones, si tenemos ocasión para hacer algunas preguntas que puedan surgir, ¿de acuerdo? A continuación, Teodiano Freire nos va a presentar, no es estrictamente un trabajo, sino un grupo de trabajo en el que están desarrollando, y de hecho, pues Teodiano es ya un asiduo de este congreso y venimos conociendo ya de hace años la buena labor que desarrollan en este campo, y espero que os guste la presentación, que creo que son muy interesantes también los papers presentados. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación 11, que nos viene apoyando desde hace muchas ediciones del evento. Yo soy asiduo, ¿no? O sea, como representante del grupo que tenemos de tecnologías de asistencia allá en Brasil. La universidad se llama Universidad Federal de Espíritu Santo, la ciudad es Vitória, como Vitória aquí de España. Bueno, entonces lo que os voy a comentar y mostrar son algunas aplicaciones que hemos hecho para comando de la silla de ruedas, utilizando las señales cerebrales. Y además la posibilidad de que la persona en la silla pueda comandar aparatos, ¿no? Encender y apagar aparatos en el ambiente, pues la luz, la radio, ventilador, aire acondicionado, la tele, incluso cambiando canales y pues modificando el volumen. Bueno, nosotros ya venimos trabajando ya hace 18 años, hace 20 años trabajando con tecnología de asistencia. Es un grupo que es multidisciplinar, pues involucra estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, computación y además estudiantes de la área de salud,
sobre todo los dedos, tienen la obligación de y a partir también tomamos imágenes faciales para determinar microexpresiones faciales, también el color de la piel, porque la temperatura, todas las emociones que están metiendo. Luego el tema de las sillas hemos trabajado ahí bastante tiempo, ¿no? Aportando técnicas y estrategias de sensado para que la persona pueda tomar la silla de retorno, sin tocar con obstáculos, se puede tomar por su percepción, moviendo los ojos, el parpadeo, incluso se puede comandar por movimiento de cabeza y por sonidos cerebrales. Hemos también trabajado con los robóticos, tenemos órtesis también de rodilla, o sea que hay un amplio abanico de tecnologías que hay un grupo grande, son 21 estudiantes de nuestra que están trabajando. Bueno, este trabajo específicamente, ¿no? Lo que trata es demostrar que, bueno, hemos refinado ahí técnicas de uso de las señales cerebrales para el comando de la silla, para la navegación de la silla en el entorno. Utilizamos técnicas de estado de la mente diferentes. En 300 nosotros utilizamos los potenciales cerebrales visuales. Hay unas ventajas, hay otras ventajas que podemos comentar, puedo comentar al final. Pero además la persona en la silla puede encender aparatos porque la sensación porque se utiliza el movimiento de las cejas utilizamos el movimiento de los ojos para seleccionar el aparato, el movimiento de las cejas encima del aparato. Y también tenemos incorporado la señal derivada de la masticación. Con a esquerda, un gran potencial electromagnético y se puede utilizar para usar A ver, bueno, comentar também que isso se basa no estado del arte, não, mostrando que o P300 se ha utilizado, como o Victor ha mostrado, e se ha utilizado para selecionar aparatos no ambiente, não? Pois se muestra vários aparatos e 300 por alrededor de 300 milissegundos aparece um potencial que está relacionado ao aparato que a pessoa quer encender ou apagar. Isso se vem utilizando bastante, funciona bastante bem, incluso para um grande número de aparatos. Nosotros aí, pues, preferimos usar os potenciais evocados visuais. Bito ha comentado, aqui também nós queremos ser muito sinceros, não, que há problemas, não? Muita gente não consegue, não, pues, ou seja, os potenciais P300 não é general, não todo mundo lo tiene de uma forma que lo podemos detectar com as técnicas que temos. Então, pues, em muitos casos, como ele ha dicho, pessoas não lo podem usar. Entonces hemos decidido utilizar los potenciales evocados visuales, los SSBEP, porque las personas, como el cerebro, pues es una caja resonante. Si tú pues le muestra una excitación visual, pues el cerebro pues te pone ahí o te responde, ¿no? Con una frecuencia fundamental, que es la misma de la excitación, o los armónicos. Entonces, claro, en principio es más eficiente, en principio, porque está el problema de la fatiga
y por eso pues, tenemos que trabajar con eso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unificar la experiencia nuestra de LSS VEP, incorporar también la señal de masticación, de movimiento de las cejas y la señal electrocolográfica, para que la persona sentada en la silla la pueda mover y además pueda controlar los aparatos del ambiente. Aquí estoy hablando también para personas con discapacidad graves, porque si una persona puede tener movilidad fina de presionar utilizar un mouse, un ratón, no hace falta no usar ninguna señal biomédica o biológica, porque ella puede por ella misma seleccionar el aparato, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que una persona pues, que no tenga esa capacidad fina, la movilidad fina de controlar un ratón. Los paradigmas que utilizamos, ahí ya os he comentado, pues es la siguiente: la persona se sienta, hay que utilizar un casco inalámbrico comercial. Nosotros tenemos también cascos nuestros. En este caso, está todo funcionando, ya está certificado. Es del Emotiv en este caso, también usamos el gorro con electrodos, con gel, en este caso el Emotiv, porque es inalámbrico, es fácil de poner. También hay problemas, ¿no? Bajo costo, pero bueno, hay otros problemas. Pero bueno, una vez que se ponga el caso, es posible detectar el movimiento de los ojos. Entonces puede seleccionar el movimiento de los ojos, se va mostrando en un tablet, en la silla, las opciones que hay de aparatos. Hay cuántos aparatos se quiera. Y una vez que muestra el aparato, entonces con el movimiento de las cejas, se selecciona, se enciende, se está apagado, se apaga, se está encendido el aparato. Eso todo inalámbrico, no hay cable, no hay nada. Se transmite la señal por radiofrecuencia y a partir de ahí se enciende. En el caso de la tele, es delicado porque una vez que está encendida, no hay que cambiar los canales. Preprogramado, se puede cambiar los canales. Y además se puede controlar, que consideramos bastante práctico, bastante útil. Que está confirmado por los usuarios. Nos muestra un pouco as possibilidades que há. La masticación para potenciales evocados visuales. Luego hay un diagrama que muestra eso claramente. En este experimento hemos puesto ahí 4 aparatos, un foco de luz, una tele, radio y un ventilador. Pues la conexión toda sin cables, inalámbrica. Todo se hace en la silla, la persona sienta en la silla y a partir de ahí usa los movimientos, ¿no? Pues las señales que tenga para controlar. Y si quiere cambiar para control de la silla, esos son los potenciales evocados visuales que muestra ahí, SSVEP en inglés, el acrónimo para inglés. Y ese sería el cambio de actuación, ¿no? Que sería en este caso para la silla. Además se muestra en la parte superior de la diapositiva los electrodos. Nosotros usamos 12 electrodos para capturar la señal cerebral. Finalmente usamos solo 2, ¿no? para determinar los potenciales evocados visuales. Pero usamos 12 porque usamos, como Victor ha usado, el filtro CAR, ¿no? Una referencia común. Funciona muy bien si hacemos con 12. Entonces, pero usamos 2 para capturar la señal cerebral en la región occipital, en ese caso. Usamos 2 electrodos frontales para determinar tanto el movimiento del ojo horizontalmente cuanto la señal electromiográfica que se genera cuando se mueve las cejas. Aquí un poco de detalle también con los experimentos, primero en bancada, se hace todo una estrategia, se ha hecho toda una estrategia previa de estudio de qué frecuencias utilizar para las emisiones de potenciales evocados visuales. Se muestra un poco la silla, se ve la pantalla ahí, el tablet, ¿no? Que está instalado. É uma silla de ruedas que leva aí toda uma quantidade de sensores e computadores a bordo, pois há PCs industriais, há interface diversa e todo o sensado está incorporado na silla. E aqui estão as frequências, não, que hemos usado nesse experimento, frequências de 8, 11, 13 e 15 Hz, que han sido utilizados em base a estudos anteriores, que é bastante mais fácil detectar
sus potenciales, emisiones de luz, si son de baja frecuencia. Sin embargo, tiene un problema, porque si son de baja frecuencia, genera mucha fatiga, ¿no? Y en alta frecuencia son mucho más difíciles de detectar, pero son menos fatigantes. Aquí se muestra abajo en la diapositiva una gráfica, ¿no? Por ejemplo, si la persona ha direccionado la mirada hacia arriba, sería 8 Hz, ¿no? Hay un conjunto de LEDs que está parpadeando en 8 Hz. Se generaría la gráfica de abajo, ¿no? Pues hay picos en 8 y luego los armónicos 16, 24, derivados de la mirada. La persona dirige la mirada a unas cuadrículas ahí de luz que están parpadeando, son LEDs, son emisiones de luz. Entonces nosotros inferimos la dirección de la mirada con la señal cerebral y a partir de ahí actuamos, porque está todo codificado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si mira hacia arriba es que quiere que la silla vaya hacia adelante. Si mira hacia la derecha, silla a la derecha, a la izquierda. Si mira hacia abajo, la silla para. Bueno, esa sería la estrategia. Claro, hay un montón de matemática por detrás. También en el caso anterior de Víctor ha mostrado que, claro, hay una estrategia, ¿no? Para todo el protocolo, primero de cómo hay que hacer la selección, ¿no? de los distintos comandos posibles para la silla. Si hay que extraer características de la señal, hay que clasificar, ¿no? Tenemos ventanas, él ha utilizado 800 milisegundos, nosotros hemos usado 1 segundo, 1000 milisegundos, que no nos da resultados tan buenos que si utilizamos 2 segundos, o sea, 2000 milisegundos, es un tiempo alto, pero claro, una tasa de acierto mucho más alta. Entonces, son estrategias que se ha utilizado, luego hablo un poco del clasificador, pero aquí en términos general muestra el diagrama, ¿no? O sea, la persona pone el casco, del casco se puede tomar señales electromiográficas de los músculos faciales, señales electroculográficas del globo ocular, señales cerebrales, ¿no? Pues ahí del EEG que se captura con los electrodos. A partir de ahí, el sistema, pues con la masticación, el usuario elige si quiere controlar la silla o los aparatos del ambiente, del entorno, que muestra ahí. Y una vez que se seleccionó los aparatos del entorno, se utiliza el movimiento de los ojos para seleccionar el aparato y el movimiento de las cejas para confirmar, ¿no? Y encender el aparato. Si la masticación se realiza la masticación, entonces el comando es para la silla. Sería entonces mover la silla hacia la derecha, izquierda, adelante o parar. Esa sería la idea, ¿no? El diagrama todo completo. Aquí se muestra, bueno, hemos hecho menos voluntarios que Víctor en su trabajo. Tenemos 8 personas con discapacidad, estos son con esclerosis, distrofias, hay tipo parálisis cerebral también, que ha hecho experimentos, ahí mostrando un poco, ¿no? Que no es que funcione para todo el mundo, ¿no? Hay unos casos con el 100%, pero hay otros que han conseguido un 87%, por ejemplo, cuando hacen masticación. Cuando hace el movimiento de las cejas, hay casos del 100%, pero luego casos de 63%, o sea que ha acertado 6 en 10. ¿Sí? Y luego para el movimiento y luego otro 73%. O sea que los sistemas que mostramos aquí son muy sinceros, no es que el 100%, y tampoco es cercano, ¿no? O sea, los promedios que se muestran ahí. 95%, 85%, 93%. Bueno, pero todavía falta ahí trabajar, mejorar la capacidad cerebral. No es un sistema estático, es dinámica, que varía con un montón de casos. Por el medicamento, como ha comentado él, por el estado emocional, por la fatiga, etc. Hay un montón que afecta de estados que afectan la señal cerebral. No es nada fácil. Por lo menos se consigue, hemos conseguido un resultado bueno, ¿no? Para lo que es experimentos en laboratorio. La señal cerebral, claro, es la señal más complicada, ¿no? de caracterizar y además de reconocer, ¿no? Pues es mucho más difícil trabajar con señales cerebrales que la señal electromiográfica, que tiene unos picos altísimos, ¿no? Y el movimiento de los ojos también, pues se consigue detectar muy bien. No así, la señal cerebral es mucho más compleja. Entonces, entre los clasificadores más usados en el área para potenciales evocados visuales, pues la correlación canónica, los máximos MSC y luego los MSI
nos ha dado un mejor resultado, ¿no? O sea, una técnica que nos ha permitido conseguir un promedio de 88% de tasa de acierto para las señales cerebrales, para ventanas de 1 segundo. Es la técnica que es la Multivariate Synchronization Index, el índice de sincronización multivariada. Es lo que del estado del arte nos aporta los mejores resultados hasta la fecha, ¿no? Por lo menos en comparación a los estudios ahí de la literatura y que confirmamos nosotros, tenemos mostrando ahí que efectivamente, ¿no? Pues ventanas de un segundo, pues promedio bueno, 79 como 80% de tasa de acierto. Cuando la ventana aumenta para 2 segundos, pues llegamos casi al 90%. Bravo. Pero si la ventana aumenta, el tiempo de respuesta del sistema pues es más lento, ¿no? Entonces, claro, es todo un compromiso, ¿no? O sea, tú quieres tener una respuesta más rápida a coste de una tasa de acierto más baja, o al contrario, al revés. En ese caso usamos ahí unos filtros específicos, el CAR, bueno, igual, un poco que se ha usado en el caso anterior. A ver aquí. Bueno, aquí muestra un poco varios experimentos, claro, eso, pues hemos hecho experimentos ahí en el aula, en el edificio, ¿no? Pues sacamos la silla, hemos hecho experimentos con un montón de voluntarios. Eso es algo muy positivo allá, la gente está muy dispuesta a participar. Tenemos convenios de cooperación con el Centro de Rehabilitación Física y con el Hospital de las Clínicas de la Universidad, entonces conseguimos a través de la terapeuta ocupacional, pues bastante voluntarios, y hay un montón de experimentos con estos usuarios, otros más, tantos más. Bueno, hemos hecho también, ¿no? Como se ha mostrado aquí en la sesión anterior, hemos verificado, hemos aplicado los cuestionarios de usabilidad, porque es muy importante, ¿no? Que los usuarios respondan a un cuestionario de que si el sistema sirve o no sirve. Lo que pasa es que hay que ser muy verdadero, ¿no? Con esos cuestionarios, porque nosotros, como pasamos el primer cuestionario, primero que la persona va a usar una tecnología que ela no conoce, ela necesita, le gustaría usar. Entonces, claro, ya viene con una derivada positiva, ¿no? Ella quiere que funcione. Y cuando responde el cuestionario, después de unos minutos que ha podido mover la silla, ha alcanzado los objetivos, responde que sí, que sirve, que es muy bueno, que quiere. Eso es positivo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que los experimentos han sido muy cortos. O sea, ha sido de corta duración. No duraba más de 10 minutos. Salí de un punto del espacio, del aula, hasta la puerta, haciendo los movimientos de comando de la silla. Y eso funciona muy bien. Pero claro, en nuestros experimentos con nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que después de los 12, 15 minutos, ahí viene la fatiga visual. Después de estar mirando una pantalla que te está parpadeando por mucho tiempo, no eres capaz de hacer ningún comando. Entonces, claro, si el cuestionario se hubiese aplicado después de los 15 minutos, seguramente iban a decir que mira, muy bien, muy bonito, pero no lo puedo usar. Entonces hemos decidido cambiar la estrategia, que fue cuando utilizamos la masticación, ¿no? Porque la masticación es muy útil, porque una vez que la persona utiliza los comandos de desplazamiento, ella puede utilizar la masticación para apagar las excitaciones de luz. Entonces apaga los potenciales de bocados visuales y ahí pues por lo menos el cerebro tiene tiempo, ¿no? De no estar todo el tiempo sujeto a esa luz parpadeando que es muy molesta después de unos minutos. Entonces, claro, tenemos que hacer nuevos experimentos ya con todo el sistema incorporado y con más tiempo de experimental, que la persona en la silla lo use, pero ahora incorporando la masticación para apagar las excitaciones de luz, porque eso molesta. Entonces, bueno, por lo menos hasta aquí lo que hemos conseguido llegar, porque falta, todavía no es un trabajo que está terminado, tenemos que incorporar toda esa masticación en la silla, incorporar y juntar todo, pero bueno, de todas las formas, lo que muestro son los resultados hasta la fecha, ¿no? Pues conseguimos buenos resultados para detectar el movimiento del ojo, el movimiento de las cejas, la masticación, son resultados buenos, ¿no? Pues 93%, 85%, 95%. Para detección de los potenciales de bocados visuales, un 80% para ventanas de 1000 milisegundos, de 1 segundo, y mejor, 90% para 2 segundos de ventana. Esos son resultados buenos. Entonces, lo que nos falta es ahora, de verdad, hacer nuevos experimentos, nuevos voluntarios,
Ya además utilizando los dos cascos, porque hemos usado para un casco, con un casco hemos usado para incendiar para el entorno, el otro casco para la silla, pero claro, hay que unificar todo eso. Porque hay algo que es muy importante, ¿no? El casco con electrodos, el casco tradicional con electrodos con gel es el que funciona mejor, pero lleva gel, necesita del aparato de adquisición a bordo, eso es caro, pero bueno, funciona. Bueno, se puede utilizar el sistema, pero es molesto. El otro casco, el casco de Motiv, muchos de vosotros conocéis, es un casco pues más barato, es inalámbrico, es un inalámbrico. Dicho que son electrodos secos, no es verdad, hay que poner un líquido para contacto, ese líquido ¿Lo seco va para izquierda o a se seca, aquí otro deformador, hay cuestiones tecnológicas, derecha o izquierda? no está nada solucionado. Pero bueno, mostrar un poco que es posible, el laboratorio funciona, eso hay que mejorar, la cerebral es muy difícil, se consigue por lo menos respuestas, pero bueno, hay que hacer que el sistema funcione casi al 100%. Bueno, luego aquí que hay Bueno, vamos a abrir a un turno de si tenéis alguna pregunta que hacerles a ellos. Los temas son bastante interesantes y también muy específicos y en un nivel ya que se encuentran estos trabajos que también tenemos la oportunidad de tenerlos aquí directamente y preguntárselos en persona. Si tenéis alguna pregunta... Sí, es una pregunta para los dos ponentes. Bueno, enhorabuena por los resultados, parabéns. Pero esto es algo que llevo viendo desde la primera edición del DRT for All, que hay desarrollos similares con el estado de la técnica que va viendo en cada momento, pero que siempre los encontramos en fases de investigación. Resultan muy innovadores, lo que pasa es que resultaban igual de innovadores hace 8 años y seguimos viendo resultados aquí, pero no lo vemos aplicado en el mercado. Entonces, ¿cómo valoráis qué falta para poder tener interfaces persona-ordenador para personas con discapacidad que se traduzcan en productos efectivos que puedan utilizar en el mercado? Hablo de mercado o de ayuda pública o de lo que corresponda. Gracias. Sí, empiezas tú. Bueno, por mi parte yo creo que lo que tendría que mejorarse más, aparte de, pues no me estoy metiendo dentro del procesado de la señal ni nada de esto, sino el hardware. Yo creo que el hardware, lo que ya ha mencionado Teodiano antes, los cascos hoy en día sí pueden ser portátiles dentro de determinados casos. Normalmente, como ya he dicho, necesitan de un gel, o incluso los que no necesitan gel, ha dicho que también necesitan un tipo de líquido y demás, son incómodos. No sé, yo creo que se tiene que mejorar todavía mucho en el tema de hardware, de cómo registrar el electroencefalograma del usuario antes de poder comercializarse. No obstante, creo que están sacando pues algunas, bueno, creo que van a sacar, de hecho este año, algunos juguetes en plan de si os gusta Star Wars, por ejemplo, creo que van a sacar un juguete que tiene, pues no sé, si 2 electrodos, 3, no muchos, sin gel ni nada, pero que te permiten pues
pues subir, no sé si será una pantalla o lo que sea, en plan como si tuvieses la fuerza de Star Wars, pues según cómo te concentres, pues no sé, es un tipo de realimentación que está bien, es muy sencillo, ese tipo de cosas, pues vale, pero temas así un poco más complicados, yo creo que todavía queda mucho rodaje. Sí, efectivamente, bueno, llevamos trabajando con señales cerebrales ya pues 5, 6 años. Samuel nos ha acompañado ahí un poco en las presentaciones y no pasamos, ¿no? Los resultados más o menos se repiten. Lo que pasamos es dar a otras aplicaciones nuevas, ¿no? A lo que se puede hacer con la señal cerebral. Yo estoy convencido que se puede, pero nosotros lo que estamos usando ahora incluso, ¿no? Sería usar siempre binario, o sea, por ejemplo, si son señales cerebrales, y eso funciona muy bien, solo dos comandos posibles, sí o no. Entonces, pues se presenta al usuario pues un parpadeo con una frecuencia, otro con otra emisión de luz con otra frecuencia, pero preguntan al usuario, por ejemplo, en ese caso, para la silla, ¿no? Derecha, izquierda, adelante, no. ¿Quiere ir, por ejemplo, a la habitación? Pues sí o no. Si es sí, entonces usa el mapa, el Islam, lo que sea, ya hemos hecho otros trabajos y la silla va directamente allí. ¿Por qué? Porque el sí o no, usando frecuencias distintas, la tasa de acierto es muy alta. Solo 2, ¿no? Sí o no, no hay que elegir más que eso, ¿no? Ahí funciona bien. Y además, de una vez que sí, el sistema debe apagar la excitación de luz. Entonces ahí ya está. Pero claro, ahí en ese caso estamos con 4 posibilidades. Ahí es derecha, izquierda, parar, hacia adelante y tal. Eso es más complejo, las tasas de acierto son mucho más bajas de que utilizar un sistema binario. Bueno, pero sí, estamos hablando de personas que no pueden utilizar otro medio. Entonces sería para discapacidad grave, ¿no? En ese caso, que solo les queda la señal cerebral, o sea que no hay otra. Pero nosotros sabemos también que incluso la esclerosis lateral amiotrófica, pues hasta el último nivel también conserva, ¿no? Pues hasta llegar casi a lo último, además conserva el movimiento de los ojos. Entonces yo creo que pues sería mucho mejor, y nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Pues focar mucho en sistema de rastreo, ¿no? De la mirada. Porque no hay que llevar casco, no hay que llevar nada, porque el otro hay que poner los electrodos, gel, sin gel, no importa. Ahora hay electrodos sin gel, pero bueno, son caros y todo eso, pero hay que llevar algo puesto. Yo creo que identificando la dirección de la mirada nos permite hacer muchas cosas. Entonces, incluso en ese caso que he presentado aquí con señales electromiográficas, electroculográficas para comandar los aparatos, ya estamos cambiando ahora todo. Queremos hacer todo con seguimiento de la mirada. Los aparatos están, o sea, con un costo mucho más bajo. Ahora hemos comprado el Tobii y el iTribe, que son dos equipos de rastreo de la mirada, 80 euros. Y funciona muy bien. O sea, una vez que tú miras la pantalla, él te detecta los ojos. Entonces, si tú fijas la mirada, sería como el enter. Si mueve el ojo, entonces detecta el movimiento del ojo, entonces sería para seleccionar determinado equipo o comandar la silla, no sé. Y es totalmente, claro, a distancia, no hay aparatos, no hay nada. Yo creo que hay que ir por ahí porque señal cerebral pues está bajo el punto de vista de la investigación. Nosotros estamos hablando aquí de trabajos que están avanzados, ¿no? Porque se llega a unos niveles de detalle muy profundos de la estrategia, de características de la señal, de la clasificación, para obtener resultados. Pero bajo el punto de vista práctico, el sistema de rastreo de la mirada, yo creo que nos va a permitir hacer muchas de las cosas aquí sin tener que llevar nada encima, nada que sea ahí en el cuerpo. Claro está, esos sistemas funcionan muy bien en ambientes internos, sin mucha incidencia de luz de la ventana, y externo ni sé si funciona. Yo creo que si funciona, funcionará muy mal. Entonces todo es un compromiso de lo que se quiere hacer. Pero bueno, la investigación, pues sí, busca respuestas y luego hay que poner los pies en el suelo y decir, vamos a ver, ¿no? Eso práctico, ¿cómo sería? Eso también hay que pensar. También nosotros debemos siempre considerar esta situación, ¿no? De uso práctico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería haceros una, por empezar por Víctor, por preguntarte por las siguientes líneas de trabajo que tenéis pensado. Aquí nos han mostrado un navegador para unas situaciones, pero ¿tenéis pensado continuar trabajando en esta misma línea o incorporar algún otro tipo de dispositivo o alguna otra estrategia? Como lo está comentando Teodiano, que van probando otras formas.
si lo tenéis pensado, o incluso saltar a otro entorno de trabajo que no es un navegador, que pueda ser manejar otro tipo de dispositivo, a lo mejor incluso físico, ¿no? Bueno, en el caso del grupo de investigación en el que estoy yo, bueno, existen bastantes líneas de investigación, pero centradas en BCI, bueno, no tenemos tanta trayectoria como Teodiano, yo creo, pero más bien al principio las aplicaciones que habíamos desarrollado, por ejemplo, una aplicación para controlar aparatos domóticos también, lo realizábamos con ritmos sensoriomotores, que es otro tipo de señal de control que es endógena y necesita entrenamiento, pero que bueno, funcionaba bien. También hicimos alguna aplicación sobre controlar un robot con una cámara, pues para que se vaya derecha, izquierda, bueno, ir recorriendo una habitación. Y como líneas futuras, pues bueno, esta es la primera. Bueno, la aplicación de domótica también convertimos los ritmos sensoriomotores en potenciales evocados P300. Y después, como líneas futuras de esta investigación, realmente no lo sé. Yo creo que vamos a seguir por ahora intentando mejorar el navegador, al menos para obtener alguna publicación. Y dentro de BCI no tenemos seguro qué hacer a posteriori. Y en cuanto al cierto, Diana, de las cosas que has comentado, una sí que cuando comentaste los experimentos que habéis hecho, sí que preguntaré sobre los temas de seguridad a la hora de hacerlo, que siempre es algo que es lo primero que se suele venir en cuanto hay silla de ruedas, movimiento real, pues es algo que importa mucho, claro, para evitar. ¿Qué estrategia seguís, ¿no? Sí, bueno, ya he presentado aquí en las ediciones anteriores, claro, esa es la silla, la versión número 4 o 5, que hemos reducido toda la electrónica y tal, ahí no se ve, ¿no? Que pues tenemos el sensor láser, ¿no? Para detectar obstáculos de una forma muy fiable en ambientes controlados. O sea, por ejemplo, no detecta escalera hacia abajo, que es un peligro, ¿no? Eso tiene que tener ahí una barrera o unas cejas para que no se permita. Pero bueno, los sensores, la silla tiene un modelado, tiene un controlador adaptativo dinámico que permite que la persona vaya de un sitio a otro solo indicando dónde quiere ir. La silla pues directamente lleva a la persona allí. Si hay obstáculo, desvía del obstáculo. El usuario puede interceder en el control porque la puede parar, ¿no? En su recorrido y decir, oye, pues mira, quiero tomar un vaso de agua, entonces se desvía. Eso hemos hecho en estrategias de control, ¿no? Eso hemos hecho bastante trabajos y tesis involucrados a la silla. Sensores varios, ¿no? Hemos usado sensores que permiten proteger a las colisiones. Una persona con discapacidad en una silla y si la silla se puede chocar, imagínate el problema, ¿no? O sea, que no se puede permitir, aunque todos los sensores pueden fallar también. Entonces, hay una, o se usan sensores caros como los láser, ¿no? Esos que ya están en el mercado, un costo ha bajado, pero suele ser muy caros, pero han bajado ahí para los 2.000 euros, 1.000 y pico euros, que pueden detectar obstáculos de una forma muy fiable, por lo menos protege, ¿no? a la persona. Hemos invertido mucho, ¿no? Mucho en el tema de las sillas, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, tenemos una estrategia que no presenté aquí, pero está publicando ahora en una revista en la nivel 1, que es utilizar una técnica que no sería, no hace falta, que es una de las limitaciones de los potenciales evocados visuales. La persona tiene que dirigir la mirada, o sea, tiene que tener control de la mirada. Nosotros tenemos una técnica muy nueva que permite que una persona no tenga que desviar la mirada, sino que focar, ¿no? Entre dos objetivos. Los objetivos no están en el plano, están en profundidad. Los objetivos que parpadean. Entonces la persona cambiando el foco, ¿no? Como la cámara fotográfica, ¿no? Pues tú focas otro objeto, pues entonces tú puedes capturar excitación de uno u otra emisión de luz. Eso es muy ventajoso porque no hace falta desviar la mirada, ¿no? Cambiar la mirada no es necesario. Es una técnica muy nueva. Pero claro, todo eso exactamente, pues tiene que estar implementado en un sistema que si se mueve hay que proteger al usuario. No es un robot con una persona que está ahí sentada y hay que protegerla. Eso siempre. Pero desde luego, los sensores láser es una buena solución en ambientes internos, porque los externos tienen huecos
que no se detecta con los láseres, por lo menos los láseres de bajo costo, y además en ambientes internos hay que proteger las escaleras hacia abajo, porque los sensores láser no detectan pues hacia abajo, entonces hay que tener protecciones adicionales, ¿no? Para no permitir que haya colisiones. Muy bien. Bueno, pues yo solo me queda felicitaros por el trabajo y en parte también en base también a lo que comenta la pregunta que hizo Samuel, es cierto que llevamos muchos años desde que se apareció toda esta tendencia de leer señales, y es verdad que yo creo que también lo que pasó en su momento es que creó también una expectativa muy grande, Sí. y no se conocía, cuando apareció no se conocía tampoco la complejidad, pero también es cierto que en el curso de los años que llevamos viendo los trabajos, si los comparamos de lo que había, el estado de lo que había a lo que hay ahora, hay un cambio significativo, y se conoce. El problema que había era el desconocimiento de un área, yo creo, tan densa y con tal cantidad de situaciones todavía por probar. Ahora, pues bueno, se va rastreando todo ese amplio espectro que hay, ese horizonte, y también muchas, pues es lo que estáis comprobando, que algunas seguramente caerán en el olvido o terminarán siendo utilizadas para cosas muy concretas, para situaciones muy específicas, para tiempos delimitados, y otras que todavía quizás no se han probado aparecerán, pero es precisamente la labor de este tipo de congreso y de actividad como la que lleváis, es precisamente eso, a rastrearlas con rigor. Yo quería añadir, ¿no? Porque yo creo que Victor ha mostrado aquí y nosotros también hemos detectado. Por ejemplo, hay juegos que han salido al mercado con señales cerebrales, pero son para personas sin discapacidad. Sí. Porque como Victor ha mostrado, nosotros también, y cuando ponen los resultados para persona, el grupo de control, como nosotros, casi todo, bueno, los chicos de laboratorio, todos 100%. Pero cuando haces con una persona con discapacidad hay montones de problemas adicionales que no llegan al 100%. Entonces, claro, los juegos es para las personas pues, que no tienen discapacidad y funciona bien. Sí, sí, son juegos para uso para niños o familiares, de comprar una pelotita, sí, son sorprendentes cuando los ve uno, porque esto es un salto, ¿no? Claro. Pero es lo que comentas, y es una de las causas también que desde nuestro entorno incidimos cuando colaboramos con universidades, con centros de investigación. Las pruebas hay que tratar de maximizar el utilizar usuarios reales. Puede haber evidentemente una parte de control y pueden intervenir usuarios sin discapacidad, pero o lo hacemos toda la investigación y el trabajo contando y participando con usuarios que realmente serán los usuarios finales de un hipotético producto, o estamos abocados a llevarnos sorpresas después muy grandes. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Espero que en sucesivos congresos sigamos viéndonos y que os animamos a que sigáis trabajando como es lo que estáis, y continuemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.